Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 210 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en las dramáticas conclusiones del informe secreto del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, revelado esta misma tarde por el periódico Bild sobre la posibilidad de defensa de Alemania frente a los misiles Arieshnik. O mejor dicho, sobre la imposibilidad de defensa de Alemania frente a los misiles hipersónicos rusos Arieshnik. Además, vamos a presentar también informaciones también recientes y confidenciales, por cierto, sobre el arsenal misilístico ruso en el presente, el arsenal misilístico ucraniano en el presente y finalmente también vamos a realizar un análisis de la designación del exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, nada más y nada menos que como presidente, o mejor dicho, copresidente del grupo Bilderberg. Nada más y nada menos. Así que una transmisión con mucho, pero mucho análisis, mucho, pero mucho contenido. Y comencemos ya mismo con esto de aquí. El plato fuerte de esta noche, aquí la publicación Bild alemana, traducida al alemán, Bild, la traducción literal, imagen, ¿sí? El periódico alemán más leído en Alemania, con una tirada enorme de características sensacionalistas. Básicamente, este periódico representa un pasquín sensacionalista de baja estofa, antirruso, pro-estadounidense y demás, pero aún así cada tanto realizan revelaciones, muy posiblemente iniciadas o suscitadas por los propios servicios de inteligencia alemanes, bastante interesantes, como por ejemplo esta, aquí, como siempre presentamos la página original, acá siempre presentamos las fuentes originales, esta la portada de hoy. Alemania está indefensa ante el supercohete de Putin. Salió a la luz un informe secreto. La intercepción sería más bien un golpe de suerte. Esto según los propios alemanes y esto según una publicación tan antirrusa como Bild, más antirruso que esto, imposible. Algunas de las informaciones reveladas el día de hoy. A principios de diciembre, Putin amenazó con colocar misiles Arieshnik en Bielorrusia y, por tanto, más cerca de Alemania. Ahora, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, comandado por la ministra Annalena Baerbock, advierte en un documento interno: Alemania no está protegida frente a este peligro mortal. A finales de noviembre, el belicista ruso Vladimir Putin, así llaman al presidente ruso Vladimir Putin en este periódico. Nosotros presentamos sencillamente las informaciones de este medio de manera textual, literal. Ustedes naturalmente están conscientes de la línea editorial de este medio. Lo importante aquí en la revelación de este documento. A finales de noviembre, el presidente ruso Vladimir Putin disparó por primera vez contra Ucrania el nuevo misil de alcance intermedio. Alcanza velocidades superiores a las del sonido, en realidad más de 10 veces superior a la del sonido, por eso su característica de misil hipersónico. Tiene múltiples ojivas y
puede equiparse con armas nucleares. Poco antes de Navidad, Putin alardeó en su rueda de prensa propagandística: no hay posibilidad de derribar este misil. Su rueda de prensa propagandística. Bien. Bueno, más informaciones sobre esto. Ahora reina un ambiente de alarma en el Ministerio de Asuntos Exteriores, comandado por la ministra Annalena Baerbock. La casa, el ministerio de Annalena Baerbock, de 44 años, perteneciente a los Verdes, dio la orden de redactar un análisis interno del gobierno sobre la protección de Alemania contra los misiles balísticos Arieshnik, tanto para Alemania como para Ucrania. Sin embargo, según las conclusiones, no hay arma defensiva que funcione. En realidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores no es responsable de los análisis nacionales. Esto es una competencia del Ministerio Federal de Defensa, pero la gente de Baerbock aparentemente vio la necesidad de actuar. El oficial de enlace de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, recibió el encargo de preparar un documento confidencial junto a los expertos en defensa del área. La amarga conclusión: Alemania quedaría indefensa ante un ataque de Arieshnik. Las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, no dispone actualmente de ningún arma defensiva operativa contra este tipo de misiles balísticos con sus sistemas defensivos Patriot. Acá la confesión mencionada en este canal en más de una oportunidad de que los sistemas Patriot, tampoco los THAAD o ningún otro sistema convencional de defensa antiaérea occidental, ni los Patriot, ni los THAAD, todos ellos estadounidenses, ni los Iris-T alemanes, como así tampoco los sistemas defensivos israelíes, recuerdo algunos también nórdicos, algunos francés, por ahí ninguno de ellos puede contra el misil Arieshnik debido a su velocidad. Acá la conclusión de este informe secreto revelado por el propio Bild, nada más y nada menos. Muy probablemente, esta revelación haya respondido a una filtración intencional de los propios miembros del ministerio, de la propia ministra Annalena Baerbock, con el objetivo de generar una situación de intranquilidad, de desespero en Alemania de cara a la campaña electoral. Pero la existencia de este documento aparece documentada, confirmada, y por eso este artículo y esta revelación de Bild. Más sobre la revelación. El documento clasificado revelado dice: para combatir un misil balístico de mayor alcance, como por ejemplo el Arieshnik, los sistemas de defensa Patriot no son adecuados. Y continúa: cualquier intercepción sería más bien un golpe de suerte. Esto se debe a la velocidad de aproximación, la maniobrabilidad y la ojiva múltiple del misil hipersónico Arieshnik. El análisis de riesgo de los misiles realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores causó asombro en el Ministerio de Defensa. Acá comienzan las internas. Un experto militar dijo a Bild: la orden de realización de este informe llegó sin un motivo específico, como por ejemplo la posibilidad de un próximo viaje. No está claro por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores precisamente quería documentar esta brecha de protección en Alemania. Al fin y al cabo, el Ministerio de Defensa conoce estos hechos y hace tiempo que se han adoptado contramedidas. Solo para contextualizar por qué estas internas y por qué la sorpresa de los
miembros del Ministerio de Defensa y del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ante el encargo de la ministra de Relaciones Exteriores dedicada a las relaciones diplomáticas con el extranjero y no a los análisis militares sobre las posibilidades defensivas de Alemania frente a un misil. Es una competencia del Ministerio de Defensa, naturalmente. Bueno, esta sorpresa responde precisamente a la decisión de Annalena Baerbock de generar una comisión de expertos para la elaboración de este informe secreto revelado, muy probablemente revelado por ella misma, porque el gobierno alemán aparece de camino a la salida, aparece, no solamente aparece en crisis, sino que directamente aparece quebrado, aparece completamente dividido entre sus miembros, por un lado los socialdemócratas, como Scholz, el canciller, y Pistorius, el ministro de Defensa, y por otro lado los verdes, a cargo, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, como en el caso de Annalena Baerbock. Por eso, a pesar de estos últimos días de convivencia en la alianza gobernante, ya comenzaron las pasadas de facturas, las luchas, y más aún en el marco de una campaña política de cara a las próximas elecciones, el 23 de febrero, de aquí a más o menos 2 meses, poco menos de 2 meses. Van a participar todos con sus propios candidatos, Scholz como candidato de los verdes, Annalena Baerbock acompañará la candidatura de el presidente de los verdes y ministro de Hacienda, Habeck, pero obviamente querrá después de terminadas las elecciones un lugar en el gabinete surgiente. Por ende, ella ya también comenzó la campaña en contra de la socialdemocracia y en contra de Scholz, Pistorius y todos los socialdemócratas en el gobierno todavía en el cual participan los verdes aún. Los liberales ya abandonaron el gobierno, ¿sí? Bueno, por eso esta sorpresa ante el pedido de Annalena Baerbock, quien quiere obviamente posicionar su candidatura como futura ministra y a los verdes en general como un partido con una posición bien dura respecto a la guerra, advirtiendo sobre la capacidad destructiva de los Orieshnik y la falta de defensas en Alemania, de manera que ella aparezca como la candidata más belicista en todo el espectro político hacia las elecciones del 23 de febrero. Aquí, por cierto, la reacción del Ministerio de Baerbock, consultado por lo extraño de este informe, de la elaboración de este informe y de su posterior filtración. Aquí las palabras textuales de este artículo. Cuando Bild le preguntó, el ministerio de Annalena Baerbock dijo: el Ministerio de Asuntos Exteriores generalmente no comenta sobre supuestos documentos internos. Independientemente de esto, el gobierno federal analiza periódicamente las necesidades. Bueno, acá la confesión de que ellos efectivamente realizaron este informe y muy probablemente ellos también hayan generado la filtración. Alemania está defensa ante el supercohete de Putin. La intercepción sería más bien un golpe de suerte. Ahora bien, más allá de este misil tan disruptivo por sus características como por el momento de su aparición, porque a partir de ahora todos los países occidentales carecen en un momento definitorio de la contienda entre la OTAN y Rusia, de repente, y a pocos días de la llegada al gobierno de Donald Trump, carecen de posibilidades de defensa frente a este misil, con una capacidad destructiva equivalente a una bomba atómica, pero sin la necesidad de cabezas nucleares. Puede realizar impactos con cabezas nucleares, pero aún sin cabezas nucleares genera una destrucción terrible sin generar una escalada. Entonces,
no solamente las características de este misil determinaron la disrupción de todo el escenario geopolítico anterior, sino también el momento de su aparición, ¿sí? Cuando los líderes occidentales deliberan sobre las posibles salidas ante el fracaso de la guerra en Ucrania, la inminente derrota y la llegada de Trump al gobierno, sin posibilidad de una escalada nuclear, porque si Putin responde nuevamente con este misil, no pueden generar forzadamente una escalada nuclear como algunos, los más belicosos, los más belicistas en Occidente querrían. Por eso, más allá de esto, quiero presentar algunas de las informaciones sobre la situación actual del arsenal militar ruso en cuanto a sus misiles. Información, por cierto, nada más y nada menos que compartida por la propia inteligencia ucraniana, ¿sí? No por los rusos fanfarroneando sobre sus posibilidades en términos misilísticos, sino por los propios ucranianos, ¿sí? Aquí un artículo publicado en una publicación ucraniana, como siempre, el original en realidad en ucraniano y en inglés. Aquí la traducción del navegador al español, siempre presentamos las fuentes originales. La dirección, perdón, medio RBC Ukraine o RBC Ucrania, la dirección de inteligencia de Ucrania comparte datos sobre el arsenal ruso de misiles de largo alcance, y todo esto a partir de una entrevista brindada, aquí la podemos presentar, por cierto, una entrevista brindada, Деталі працювали невпинно bueno, en увесь рік. ucraniano, naturalmente, esto Результати para власне. nosotros completamente inentendible. Una entrevista brindada el día de ayer por uno de los directores de la inteligencia de defensa ucraniana, en este caso Yusov, no Budanov, el más conocido de ellos, un representante de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, conocido como Yusov, ¿sí? Andrei Yusov, ese es su nombre. La Dirección de Inteligencia de Ucrania comparte datos sobre el arsenal ruso de misiles de largo alcance. Este es el contenido de lo publicado. El arsenal ruso de misiles de largo alcance cuenta actualmente con 1.400 unidades de distintos tipos, de las cuales una parte importante son reservas. Al mismo tiempo, el país agresor, así lo llaman en esta publicación ucraniana, a Rusia, al mismo tiempo el país agresor es capaz de producir entre 120 y 150 misiles Iskander, Kaliber y X-101 al mes, afirma el representante de la inteligencia de defensa de Ucrania, Andrei Yusov. 1.400 misiles de largo alcance rusos, según los ucranianos, no según los rusos, según los ucranianos, según este representante. Qué carita este muchacho, por favor. Según el representante de la inteligencia ucraniana, con la capacidad de generar, según los ucranianos una vez más, entre 120 y 150 misiles, vamos a presentarlos como convencionales, de tipo Iskander, los famosos Iskander M, los Kaliber y los X-101, los Iskander de trayectoria balística, los Kaliber y X-101, misiles de crucero, ¿sí? Más información brindada por este señor. Según el representante de la inteligencia militar, entre los aproximadamente 1.400 misiles de largo alcance que Rusia tiene en reserva se encuentran unos 350 misiles de crucero lanzados desde el mar de tipo Kalibr. Este misil en varias oportunidades lo presentamos aquí, un misil muy moderno, si no recuerdo mal, ingresado en el servicio hace muy poquitos años. Quiero el dato. Sí, en el 94, desde el 94,
en servicio, disparable desde barcos, desde acorazados, con una velocidad máxima de Mach 3, ¿sí? 3 veces la velocidad del sonido. Una vez más, un misil de crucero, también con la posibilidad del lanzamiento desde submarinos e incluso algunas variantes desde tierra. Así que supersónico, no hipersónico, pero sí supersónico, y con una cabeza de entre 400 y 500 kilos, con un radio operacional de distintas variantes, pero en la más desarrollada, la más extendida, con hasta 1500, entre 2500 y, perdón, entre 1500 y 2500 kilómetros de alcance, nada más y nada menos. Una bestialidad. Otras versiones con menos alcance, pero esa es la versión de mayor alcance, entre 1500 y 2500 kilómetros a Mach 3, con propulsión permanente, un misil de crucero una vez más, y volando muy bajo, como todo misil de crucero, volando al ras del piso, por ende mucho menos detectable. Además de algunas características de evasión de radares propias de este misil. Bueno, de eso, de este tipo, los rusos con alrededor de 350 en el arsenal, nada más, ahí, a la espera. ¿Sí? Este misil, en los ataques ucranianos de los últimos meses, participó efectivamente. Recuerdo lanzamientos de este misil, pero muy escasos, muy poquitos. Evidentemente, este es un misil muy desarrollado, muy moderno, muy caro seguramente también. Y si los rusos pueden acometer sus objetivos con misiles mucho más simples, mucho más sencillos, mucho más numerosos, mucho más baratos, entonces realizan sus ataques con ese otro tipo de misiles. Aún así, de estos juguetitos 350 en el arsenal. Además, 500 misiles antibuque de alcance medio Onyx, ¿sí? Estos un poco menos, con un poco menor de alcance de estos 500 misiles. Más de 50 misiles balísticos lanzados desde el aire del tipo Kinsal, ¿sí? Esto, el reporte de este señor en pantalla sobre el arsenal de misiles de Rusia actual. 50 misiles Kinsal como reserva, ¿sí? Además de la capacidad de producción mensual. 50 misiles balísticos Kinsales. Recuerden, los Kinsales hasta hace poco un arma de las llamadas armas milagrosas, hipermodernas, misil hipersónico lanzado desde el aire con la posibilidad de un largo alcance a velocidad hipersónica en todo su trayecto, además de medidas de evasión de radares como de misiles interceptores, sumado a la capacidad de alcance, sumado al alcance, a la capacidad de vuelo de los aviones, con lo cual concatena el alcance propio del misil con el alcance del avión, transportándolo antes de su lanzamiento a velocidad hipersónica. 50 misiles Kinsal entonces. Según este representante de la inteligencia ucraniana, presenta Rusia además más de 130 misiles Iskander, ¿sí? Lanzados en todos los ataques, siempre por lo menos 2 Iskander metidos por ahí, siempre, cuando no muchos más. 130 misiles Iskander. Y finalmente más de 400 misiles de la clase X-101, misiles de crucero estratégicos lanzados desde aire, aire-tierra también. Estos son unos misiles más pequeños, subsónicos, ¿sí? Pero también de crucero. Presentan una velocidad más o menos apenas por debajo de la velocidad del sonido, más o menos, si no recuerdo mal, ascienden a una velocidad de 900 kilómetros por hora, más o menos, estos misiles, provenientes originalmente de la época soviética, no los lanzados ahora, pero el desarrollo de estos misiles de la época final, de los años finales de la Unión Soviética. Entonces, 400 misiles X-101, X-55 y X-35, todos ellos de crucero. Aquí lo llaman estratégicos, yo no los caracterizaría como estratégicos, los misiles estratégicos, los misiles intercontinentales.
todos lanzables desde el aire, como así también en versiones de lanzamiento desde tierra también. X-101, X-55, X-35, estos misiles de crucero subsónicos con menor velocidad, pero mucho más baratos y mucho más masivos. Por eso, sencillamente de estos unos 400 en el arsenal. En total, 1.400 misiles de largo alcance, los llaman aquí. En realidad, bueno, técnicamente no todos estos de largo alcance. Un misil de largo alcance, en realidad un misil balístico intercontinental con más de 5.000 kilómetros de alcance, pero bueno, en el marco de la guerra en Ucrania presentan como misiles de largo alcance a los misiles capaces de recorrer más o menos los 300, 400, 500 kilómetros desde algún lugar de Rusia hasta su objetivo en Ucrania. Algunos de ellos pueden también presentar una autonomía mayor, ¿sí? Un alcance mayor. Así que, de los 1.400, recapitulo la información. 350 Calibre, 500 Onyx, 50 Quinzales, 130 Iskander y más de 400, perdón, mala mía, ahí rectifico, no 400, sino más de 400, según este miembro de la inteligencia ucraniana, más de 400 misiles X-101, X-55 y X-35. ¿Qué más? En muchas posiciones, palabras textuales de este señor, de Andrei Yusov, en muchas posiciones se trata de un arsenal intacto. Por ello prestan mucha atención a la planificación y al reconocimiento y no actúan de forma temeraria como lo hicieron durante las primeras etapas de la invasión a gran escala. Bueno, si este el panorama pintado por la propia inteligencia ucraniana, mamita, de seguro la realidad todavía más descorazonante, todavía más dramática para Ucrania, así que posiblemente Rusia presente un arsenal de aún más de 1.400 misiles de largo alcance, como presentan los ucranianos. Esta es la situación. El señor Andrei Yusov, aquí a la vista, entrevistado el día de ayer en la televisión ucraniana. Esto sobre el arsenal ruso. Y ahora presentemos algo sobre el arsenal misilístico ucraniano. Sí, porque de acuerdo a los propios medios occidentales, el arsenal de misiles de Ucrania parece al borde de la extinción. Y esto no lo presentan de esta forma los medios rusos, sino nada más y nada menos que el New York Times. Atención a esto, mis queridos demoledores y demoledoras. Ahora sí. Esta columna del New York Times, aquí la fuente original en inglés, esta la traducción al español. Podemos ahí. Por cierto, es una de las ahora puedo realizar un comentario sobre esa fotografía precisamente. New York Times, Ucrania desacelera el lanzamiento de misiles hacia Rusia mientras Trump se prepara para asumir el cargo. Los misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos y Gran Bretaña se utilizaron para atacar dentro del territorio ruso a pesar de las preocupaciones de que su uso pudiera agravar el conflicto. Las reservas de Kiev se están agotando, señoras y señores, según el propio New York Times. Y aquí en esta foto, más abajo, en la bajada, en la descripción de la foto, una fotografía publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia el 26 de noviembre, que supuestamente muestra los restos de un misil ATACMS producido en Estados Unidos en el aeropuerto Kursk-Bozhovsky, en la región de Kursk de Rusia. Esa foto, junto a otras fotos de ese mismo pedazo de proyectil ATACMS utilizado en el último ataque
de Ucrania con misiles ATACMS en Kursk y en otros lugares, no solamente en Kursk, sino en Rostov también, en el Oblast de Rostov. Ese misil presentaba un número de serie perteneciente a resto de misil, presentaba un número de serie perteneciente a los misiles ATACMS originalmente entregados a Corea del Sur. ¿Sí? Estados Unidos, si no recuerdo mal, la Lockheed Martin realiza la producción de estos misiles y despacha una parte para las fuerzas armadas estadounidenses y otra parte para los compradores de este misil, naturalmente aliados de Estados Unidos, entre otros los coreanos del sur, ¿sí? Corea del Sur. En los restos del misil utilizado para el último ataque de Ucrania contra Kursk, contra em, em, Rostov, contra el Oblast de Rostov, y si no recuerdo mal también contra el Oblast de Belgorod, bueno, en estos restos aparecían números de serie pertenecientes a Corea del Sur, lo cual evidentemente responde al hecho de que los arsenales estadounidenses de este misil evidentemente aparecen agotados. ¿Sí? Despacharon lo que podían despachar agotados. Agotado no connota la inexistencia, el vaciamiento total de los arsenales de misiles ATACMS de Estados Unidos, sino la entrega de todos los misiles entregables, de todos los misiles posibles de entrega sin generar un problema de seguridad para Estados Unidos. Todo lo entregable entregado y por ende para despachar misiles ATACMS a Ucrania, debieron llamar a los coreanos del sur para que ellos realizaran la entrega de sus propios misiles, como una demostración de los problemas estructurales, de la crisis estructural de los arsenales occidentales, incluso del estadounidense. Si carecen de más armas entregables, entonces van recogiendo de donde pueden, en este caso de Corea del Sur. Aquí, por cierto, no estoy referenciando lo obvio, no estoy remachando lo obvio, el hecho de que la entrega de este tipo de armas de Corea, por Corea del Sur posiciona a Corea del Sur entre los enemigos de Rusia, posiciona a Corea del Sur en un lugar de objetivo posible. Recuerden la advertencia de Putin del 12 de septiembre de este año. Si los ucranianos realizan ataques con misiles occidentales, con inteligencia occidental y con operadores occidentales contra territorio ruso, entonces esos aliados occidentales a Ucrania, esos patrocinadores de Ucrania, responsables de las armas, la inteligencia y la operación de estos misiles utilizados para los ataques contra Rusia, entonces esos patrocinadores de Ucrania aparecen como objetivos militares posibles y legítimos para Rusia. Esta evidencia, este pedazo de misil, este resto de misil ATACMS provisto por Corea del Sur, por orden de Estados Unidos obviamente, posiciona a Corea del Sur como un posible objetivo militar de Rusia. Así de sencillo, nada más y nada menos que eso. Qué tontos y qué sumisos los coreanos del sur al haber despachado estos misiles, generando una situación de seguridad crítica para su propio país a cambio de nada, por cierto, con la posibilidad de un ataque todo el tiempo en nombre de Rusia desde Corea del Norte. Bueno, recuerden lo sucedido, ¿sí? Abandone un poquito el tema por lo de Corea del Sur, pero interesante. Recuerden lo sucedido hace cuánto, 2 semanas, con el intento de autogolpe, con el asalto de las fuerzas militares de Corea del Sur al Parlamento, nada más y nada menos que en la modélica y arquetípica Corea del Sur, un ejemplo de la democracia occidental en el Asia. Bueno, el presidente determinó
el asalto del Parlamento por las Fuerzas Armadas coreanas, nada más y nada menos. Para colmo los rechazaron, a fuerza de sillazo limpio, los empleados del Parlamento los rechazaron. Y esto después generó naturalmente una ola de protestas y la renuncia del ministro de Defensa, incluso el comienzo de un pedido de juicio político contra el presidente, contra el primer ministro coreano. Pero básicamente la disputa entre el gobierno coreano, ¿sí? El primer ministro y el parlamento responde precisamente a la subordinación absoluta, total, extrema del gobierno de Corea, ¿sí?, a los Estados Unidos por orden de su primer ministro actual, ahora en proceso de juicio político y el responsable de este intento de golpe de Estado, lo cual el Parlamento lógicamente rechaza. Los más radicales del gobierno caracterizan al Parlamento y a los parlamentarios como emisarios de Corea del Norte o estupideces por el estilo, pero de Corea del Norte nada en el Parlamento de Corea del Sur. Los parlamentarios coreanos del sur simplemente rechazan este tipo de locuras, ¿sí? Esta subordinación absoluta a Estados Unidos en desmedro de la seguridad de la propia Corea del Sur, sí, a costa de la seguridad de la propia Corea del Sur. Y seguramente este impresentable de primer ministro surcoreano convalidó la entrega de estos misiles ATACMS para los ataques contra Rusia. Ahora encontrada esta pieza, ¿no? Este escombro de misil ATACMS proveniente de Ucrania. Y sin abandonar, abandone por un segundo el tema a partir de esta foto, pero ya recomenzamos el análisis de la situación misilística de Ucrania en este momento. Del New York Times. Hace más de un mes, Ucrania recibió con gran fanfarria el permiso para disparar misiles occidentales de largo alcance contra objetivos militares rusos. Pero tras disparar inicialmente una serie de ellos, Ucrania ya ha disminuido su uso. New York Times, textual. Kiev se está quedando sin misiles y también podría estar quedándose sin tiempo. El presidente electo Donald J. Trump ha dicho públicamente que permitir misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos dentro de Rusia fue un gran error. Esto lo recordarán, esta declaración la realizó en una entrevista concedida a la revista Times, en la cual lo presentó como persona del año y como portada de su emblemática edición anual con la persona del año, ahí la declaración de Trump. Esto de los ataques con misiles estadounidenses a Rusia representan un error. Esa es la declaración ahí hecha. Más del New York Times. Hasta ahora los misiles han sido efectivos de manera limitada, pero no han cambiado la trayectoria de la guerra, dijeron altos funcionarios de la OTAN. Por supuesto que no, y de hecho no podrían... Los estadounidenses, los militares estadounidenses estaban conscientes de que estos misiles no iban a generar de ninguna manera un cambio en el desarrollo de la guerra. Pueden generar provocaciones específicas, ataques provocadores contra territorio ruso, de manera que el objetivo, por cierto, Rusia reaccione virulentamente, reaccione vehementemente y eso genere la posibilidad de una intervención mayor y por sobre todas las cosas que eso genere la imposibilidad de que Trump abandone el apoyo a Ucrania frente a una ola de indignación en los medios en los medios occidentales, en la opinión pública occidental, etcétera, etcétera. Con eso querían con estos misiles, generar una reacción fuerte. Nadie vaticinaba, nadie, por lo menos entre los militares más o menos serios de Occidente, nadie vaticinaba que estos misiles fueran a generar un cambio en el desarrollo de la guerra, por cierto, ya ganada por Rusia debido a su capacidad de combate en el contexto de una guerra de desgaste, ¿sí? Donde la fuerza rusa, donde la capacidad rusa
superior a la de toda la OTAN en su complejo militar e industrial y en su capacidad de realización de una guerra de machacar, 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 machacar y machacar, y realizar avances pequeños, aunque cada vez más grandes, debido a que las defensas ucranianas aparecen cada vez más cerca del colapso, sobre la base de una retaguardia estratégica enorme. De esto carece Occidente más allá de unos poquitos misiles ahora en extinción. Más de el New York Times. En la primavera, la primavera boreal, la del hemisferio norte, el presidente Biden cedió. La administración envió a Ucrania hasta 500 misiles de los arsenales del Pentágono, dijeron los funcionarios estadounidenses. Aquí una mentirita porque parte de estos misiles provenientes no del arsenal estadounidense del Pentágono, sino de Corea del Sur. En este momento, sin embargo, textual del New York Times, Ucrania solo cuenta con decenas de misiles, tal vez unos 50 a su disposición, dijeron los dos funcionarios estadounidenses consultados. No tiene posibilidades de conseguir más, dijeron también. Los limitados suministros estadounidenses ya han sido asignados para su despliegue en Oriente Medio y Asia. Los funcionarios de Gran Bretaña que permitieron a Ucrania utilizar sus misiles Storm Shadow de largo alcance dentro de Rusia después de la decisión de Biden, también dijeron recientemente que no tienen muchos más para proporcionar. Recapitulando, entregados 500 de donde podían, todos ellos ya utilizados, con la excepción de unos 50 utilizados o destruidos por los propios rusos. Recuerden que los misiles ATACMS estadounidenses realizan los lanzamientos desde las plataformas HIMARS, estos camiones con una lanzadera ubicada en su parte trasera, y los rusos determinaron la destrucción de varios de estos con drones, con Iskander, bueno, con todo el arsenal ruso. Así que algunos utilizados y seguramente muchos otros destruidos por los propios rusos. De los 500 entregados originalmente, entre los usados y los rotos, los destruidos por Rusia, solamente 50 a disposición. Y por cierto, en todos los últimos ataques ucranianos, todos estos misiles, todos, si no recuerdo mal, todos, fueron alcanzados por las defensas rusas. Sí, fueron las defensas, los misiles antiaéreos rusos realizaron la intercepción de los ATACMS. Así que de esos 50, si despacharan todos los 50 en un ataque, y quizás podrían la filtración de alguno en las distintas capas de las defensas antiaéreas rusas entre los distintos sistemas rusos de defensa, S-300, S-400, S-500, Pantsir, Buk-3, etcétera, etcétera, junto a la defensa electrónica. Recordemos el último ataque con, si no recuerdo mal, 6 ATACMS y 4 Storm Shadows, puede que lo recuerde mal exactamente la cifra. Básicamente derribados todos esos, con la excepción de uno no derribado, pero redirigido, afectado en su trayectoria por la guerra electrónica rusa. ¿Sí? El misil no interceptado físicamente, pero sí su sistema de guía interrumpido por la defensa electrónica rusa y el misil entonces cayendo lejos de su objetivo. Rusia entonces con 1.400 misiles y, según los ucranianos, para mí más, y Ucrania con 50 ATACMS, sin la posibilidad de entrega de más, por la falta de misiles para la propia defensa estadounidense, también por la entrega de estos misiles a Israel, naturalmente, y a sus aliados, según las propias fuentes consultadas por el New York Times, la entrega de estos misiles seguramente a Israel y a Taiwán, ¿sí? Hacia donde quieran redireccionar los estadounidenses la política exterior a partir de la llegada de Trump. Así que nada más para los ucranianos, y de los Storm Shadow británicos, según las fuentes consultadas por el New York Times, muy poquitos todavía a disposición para la entrega. Y de los Storm Shadows no realizaron la entrega de 500 de ningún modo, sino mucho menos. No recuerdo ahora exactamente la última cifra
girando por ahí. La última cifra trascendida sobre la cantidad total de Storm Shadow, de misiles Storm Shadow británicos entregadas a los ucranianos, pero no más de 50, si no recuerdo mal, no 500. Así que de esos 50 y usados varios, muchos de otros destruidos, seguramente un puñadito, ¿sí? A disposición todavía de Ucrania. Esa es la situación de Ucrania, desesperante. Mientras tanto, quieren la disminución de la edad de movilización de 25 a 18. Esto ya lo convalidó, por lo menos de manera extraoficial, Zelensky a partir de marzo. A cambio, sí, con condiciones, ¿no? Los chicos a la muerte, pero a cambio quiere más dinero y más armas, ¿no? Qué patriota, qué patriota. ¿Cómo quiere al pueblo ucraniano, la gran víctima de este conflicto, engañada por su propia dirigencia y por los halcones neoconservadores estadounidenses y sus secuaces europeos? Bien, más información, más análisis con una noticia también del día de hoy, para mí verdaderamente sorprendente, tan sorprendente como indignante, con la designación aquí de Guardian, ¿eh? No, nada de medios rusos, prorrusos, chinos, pro-chinos, coreanos, norcoreanos, pro-norcoreanos, o del eje del mal en todas sus expresiones: Irán, Cuba, Venezuela, bueno, ni idea, todos los considerados parte del eje del mal por los verdaderos malvados por Estados Unidos. Todos medios occidentales hasta ahora, ¿sí? Aquí The Guardian, británico. Esta la publicación en inglés original. Aquí la traducción: el grupo Bilderberg se transforma para el mundo moderno y el regreso de Trump. Una columna escrita por Charlie Skelton. El influyente grupo que en su día fue el culmen, o el máximo exponente de las teorías conspirativas, señala un cambio al nombrar al ex jefe de la OTAN como nuevo copresidente. ¿Lo recuerdan? Lo recordarán, ¿no? Al viejo y querido, viejo sí, querido no, Jens Stoltenberg, este impresentable aquí en la foto. Bueno, el grupo Bilderberg determinó su nombramiento como copresidente. Ahora voy a presentar un poco de la información, muy bueno el artículo, por cierto, de Guardian, pero solo quiero recordar antes de eso el significado del grupo Bilderberg, quiénes participan en el grupo Bilderberg en inglés o Bilderberg en alemán, ¿sí? Básicamente, el grupo Bilderberg representa una exclusiva organización conformada por alrededor de 120 banqueros, empresarios, financistas, políticos, militares y agentes de inteligencia, espías, dedicados a la promoción del neoliberalismo y dedicados también al combate de los enemigos del neoliberalismo en el mundo. Este grupo, una vez al año, realiza una conferencia. Desde 1954, por cierto, desde 1954, una vez al año realizan una conferencia en la cual estos líderes del mundo, 120 tipos, los 120 empresarios, banqueros, financistas, políticos, espías y militares de mayor rango, la crème de la crème del imperialismo occidental, una vez al año deliberan sobre el destino de la humanidad, básicamente, y determinan sus acciones, sus políticas, sus medidas, sus futuros pasos respecto a cuestiones como las crisis económicas, las guerras, las pandemias y otras calamidades. Estos tipos reunidos una vez al año ahí determinan dónde van a comenzar crisis económicas, dónde guerras, bueno, las reacciones frente a las pandemias, bueno, y cualquier otro tipo de política, mucho más incluso
mucho más incluso que el foro de Davos. El foro de Davos, mucho más conocido, mucho más público, participan periodistas. No, esto todo siempre hecho en en un ámbito, en un contexto de extremado secretismo, hermetismo, sin participación de periodistas ni de invitados, más allá de los propios invitados hechos por el propio grupo Bilderberg, y sin declaraciones de prensa ni mucho menos, ¿sí? Algunas de las informaciones sobre el nuevo perfil de este grupo Bilderberg. Quiero aquí, así, visible bien la imagen de este señor de la guerra. En realidad este lacayo, ¿no? Esto sencillamente un lacayo de este tipo no determina nada, simplemente un sirviente fiel y por ende la recompensa después de 10 años al frente de la OTAN en este... Bueno, van desapareciendo las máscaras, ¿no? Ya cada vez más, todo más evidente, incluso las decisiones de estos grupos y las participaciones en ahora grupos como este, un grupo non santo, ¿no? Si el foro de Davos aparece como la conferencia de los líderes del mundo sobre los destinos del mundo de manera oficial, ¿sí? Con conferencias publicitadas, con títulos rimbombantes, con las agendas después impuestas a todos los gobiernos del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, está la versión en las sombras de todo eso y por ende mucho más potente. Un poquito del artículo, nada más. El ex jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido nombrado nuevo copresidente del influyente grupo Bilderberg, que convoca una conferencia política transatlántica anual y ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías conspirativas en torno al alcance de su poder para dar forma a los acontecimientos globales. No tan conspirativo, todo esto básicamente público, ¿no? Por cierto, en el marco de el objetivo de este grupo de realizar la promoción, de motorizar el neoliberalismo a escala global y rechazar a sus adversarios en este contexto desde el principio, desde su primera conferencia en 1954, apareció abiertamente, sí, presentó desde el primer encuentro, desde la primera conferencia, apareció abiertamente anticomunista, ¿sí? Presentó una agenda abiertamente anticomunista desde el año 54 y ahora genera una transmutación, una conversión desde ese anticomunismo, anticomunismo soviético extremo a una posición rusófoba extrema, desde los malditos comunistas de la Guerra Fría, ¿sí? Como enemigos del neoliberalismo y del libre mercado, ahora a los malditos rusos, junto a los chinos, junto a los iraníes, etcétera, etcétera, ¿sí? Junto a los BRICS, enemigos de los valores occidentales. Es el cambio hecho por este grupo a lo largo del tiempo. Pero un poquito más de esto. Después de una década turbulenta al mando de el ejército de la OTAN, Stoltenberg ahora asume el control de su foro de discusión más importante, un evento ferozmente privado de 4 días, frecuentado por primeros ministros, comisionados de la Unión Europea, jefes de bancos, directores ejecutivos de empresas y jefes de inteligencia. Varios de los 31 miembros del comité directivo del grupo tienen altos cargos en la industria de defensa. Atención a los nombres. Atención a los nombres y la relación entre la industria de la defensa con Silicon Valley, las multinacionales tecnológicas, las multinacionales digitales, ¿sí? Y la relación entre la industria de la defensa y Wall Street, ¿sí? Las multinacionales financieras, los bancos y por sobre todas las cosas, los gestores de inversión. Atención a esto. Varios de los 31 miembros del comité directivo del grupo tienen altos cargos en la industria de defensa.
El multimillonario ex jefe de Google, Eric Schmidt, dueño de YouTube, por cierto, presidió recientemente la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial y ahora está ocupado lanzando una empresa de drones kamikazes destinado al lucrativo mercado de Ucrania. ¿Sí? Una vez más. Relación de Eric Schmidt, ex multimillonario, ex jefe de Google, uno de los fundadores de Google, con la industria de defensa y con, naturalmente, la agenda de este grupo Bilderberg, uno de los directores del grupo Bilderberg. Mientras tanto, el inmensamente rico industrial sueco Marcus Wallenberg es presidente del fabricante de defensa Saab. ¿Recuerdan los autos Saab? En algún momento a la venta, hasta su quiebra más o menos a principios de 2000, la compañía Saab, unos autos parecidos a los Volvo, así de alta gama. El inmensamente rico Marcus Wallenberg, que disfrutó de un aumento del 71% en los pedidos durante los primeros 9 meses de 2024, en gran parte debido a la guerra con Rusia. Saab, en ese entonces, hasta el año 2000, solamente productora de autos, ahora, no, perdón, productora de distintas cosas, entre otras cosas de autos, el negocio de los autos quebrado y su dueño, Wallenberg, básicamente desde entonces acometió su actividad industrial a la industria de la defensa con la misma marca, Saab, armamento Saab. Ellos generan, por ejemplo, el avión, el Gripen, ¿sí? Un muy buen avión, según muchas fuentes, un avión llamado Saab Gripen, un avión de generación 4 más o 4 y medio, uno de los aviones más avanzados, los aviones de combate, de los cazas más avanzados antes de la quinta generación de aviones con capacidades furtivas, los llamados aviones invisibles. Bueno, este es un avión dentro del tipo convencional, pero de los más avanzados, con no solamente ventas a las Fuerzas Armadas suecas, sino también, por ejemplo, las Fuerzas Armadas brasileñas. ¿Sí? No recuerdo si Bolsonaro, si no recuerdo mal, realizó la compra de un escuadrón de Gripens de esta compañía, Saab, suecos, de este señor, quien participa, Marcus Wallenberg en alemán, Wallenberg en inglés, quien participa en la dirección, en el comité directivo del grupo Wallenberg. En 2024, este señor con un 71% de aumento de los pedidos de armas a su empresa. ¿Sí? Y lógicamente el grupo el grupo Bilderberg, en cuya comisión directiva participa, presenta una agenda de guerra y más guerra y más guerra contra Rusia, pero también contra China, Irán, etc. Más nombres, atención. El eminentemente tecnológico, célebre tecnológico y miembro del círculo íntimo de Donald Trump, Peter Thiel, el patrocinador por sobre todas las cosas de J.D. Vance, de su vicepresidente, fundó la empresa de robótica Anduril, que está creciendo rápidamente, y el gigante de la vigilancia y la inteligencia artificial Palantir, que está en pleno auge. Su fiel lugarteniente, Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, fue elegido miembro del Consejo de Bilderberg hace unos años. Karp, el segundo de Thiel, que afirma que su empresa es responsable de la mayor parte de los ataques en Ucrania, dijo recientemente al New York Times que muy probablemente Estados Unidos pronto esté librando una guerra en 3 frentes, con China, Rusia e Irán. ¿Sí? Cuidado, cuidado con las interpretaciones ingenuas respecto a Trump, porque a Trump lo acompañan multimillonarios también, como por ejemplo Peter Thiel, dueño de Palantir, una empresa de Silicon Valley, ¿sí? Una multinacional digital, una multinacional tecnológica dedicada a la inteligencia artificial, pero con un objetivo, la inteligencia artificial para el desarrollo de armas basadas en la inteligencia artificial, por sobre todas las cosas, drones y misiles utilizando la inteligencia artificial. Otra vez la alianza entre Silicon Valley, San Francisco, el centro del desarrollo digital, del desarrollo tecnológico, y
las industrias de la guerra y naturalmente el Pentágono, ¿sí? Los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos como el principal comprador de estas armas, el principal cliente, ¿sí? Todos ellos participan en el Bilderberg. En algunos aspectos, más del New York Times, en algunos aspectos el clima geopolítico actual no es tan diferente de cómo era en la década de 1950 cuando nació el grupo Bilderberg. En la primera reunión, celebrada en 1954, el tema principal del orden del día fue la actitud hacia el comunismo y la Unión Soviética. Y en el informe estrictamente confidencial de la conferencia se hacía referencia repetida a la amenaza comunista. Actitud hacia el comunismo, sí, lo dicho, el objetivo de este grupo, la defensa, la promoción del neoliberalismo y el combate de sus enemigos. En ese entonces, el comunismo soviético y por ende la actitud hacia el comunismo y la Unión Soviética, ¿no? Y la guerra. Entonces, la economía y la guerra, ¿sí? Contra la Unión Soviética, esto en el 54. 70 años después, en la cumbre más reciente celebrada en Madrid, en España, la amenaza principal es Rusia, que se situó sombríamente al final de la agenda de la conferencia debajo de Ucrania y el mundo y el futuro de la guerra. Temas de la conferencia: Ucrania y el mundo y el futuro de la guerra, Rusia. ¿Sí? Acá también básicamente patrocinan la guerra por el interés económico de los miembros de esto y naturalmente también por la posibilidad del surgimiento, la posibilidad o la certeza del surgimiento de un mundo multipolar nuevo con modelos económicos distintos al de Occidente, al de Estados Unidos, como el de China, incluso como el de Rusia, un capitalismo distinto naturalmente, con una presencia estatal mucho mayor, como el de la India, por ejemplo, también distinto al estadounidense. Bueno, distintas formas de distintos modelos económicos opuestos al neoliberalismo globalista lo rechazan y contra ellos la guerra, ¿sí? En 1954 la alianza se enfrentaba al surgimiento del imperialismo comunista. En 2024 se enfrenta a lo que Stoltenberg llama el eje emergente de los autócratas, encabezado por Rusia, China y Corea del Norte. Muchos lo llaman también el imperialismo ruso y chino. Bueno, ¿no? Esta es la renovación del grupo Bilderberg. Bilderberg prospera gracias a la diplomacia discreta, las redes de élite y la inteligencia. Un ex jefe del MI6, John Soares, es miembro del comité directivo del grupo y actual jefe, y el actual jefe de la CIA, William Burns, fue miembro antes de dimitir silenciosamente cuando asumió el cargo en la CIA. Así que William Burns, el jefe de la CIA, hasta hace poco también miembro. Pero la llegada de Stoltenberg podría indicar un cambio radical, es un nombramiento de gran renombre y sigue a la reciente elección del destacado entrevistador de CNN Fareed Zakaria para el comité directivo del grupo, tal vez señalando un cambio para salir de las sombras para el grupo tímido ante la publicidad. Sobre este Fareed Zakaria alguna vez presentábamos algunas de las estupideces guerreristas dichas por este señor, un presentador de CNN, ahora elegido también como parte del grupo directivo. ¿Qué quieren básicamente los muchachos del Bilderberg? Acá sí que si la palabra el eje del mal, ¿no? En algún momento aplicable, el grupo Bilderberg, ¿no? Estos los masterminds, las mentes, las mentes detrás de todo el imperialismo occidental y de todo el guerrerismo, las crisis económicas, todas las barbaridades llevadas a cabo por los sospechosos de siempre. Bueno, ellos, todo eso de alguna manera reunido en este grupo, lo podríamos llamar, ¿no? El eje del mal. eh, ¿cómo lo podríamos llamar también? El cuartel de la injusticia, ¿no? Rememorando a esos viejos dibujos animados, ¿no? Con el cuartel de la justicia, ¿no? Donde realizaban las reuniones Superman, Batman y los superamigos. Bueno, esto es el cuartel de la injusticia. Acá sí que los popes, los malos, las personas cortando el bacalao realmente. Y este grupo, el Bilderberg, quiere ahora una salida hacia afuera, hacia el público. No quiere más tanta
tanto secretismo, si ya las caretas, las máscaras, todas ellas caídas, entonces a partir de ahora quieren, con el nombramiento de Stoltenberg, con el nombramiento de este presentador de CNN, seguramente una imagen más pública, ¿no? Menos conspiranoica, más, más amigable a las relaciones públicas. Peer friendly lo llaman a esto en inglés, ¿no? Amigable a las relaciones públicas. Bueno, novedades en nuestro querido mundo. Stoltenberg de la OTAN al grupo Bilderberg, ¿sí? Si alguna duda respecto al rol de Occidente en todo esto, en la guerra, en las crisis económicas, bueno, en todas las cosas también hechas en el negocio de la pandemia, en lugar de haber realizado la universalización de las vacunas para generar inmediatamente la cura de todo esto y por sobre todas las cosas de las vacunas convencionales, no de las vacunas con tecnología ARN todavía no probadas en su momento y con la posibilidad de efectos colaterales en muchos casos comprobados. Bueno, en lugar de eso, el gran negocio de las vacunas, bueno, todo eso decidido por este grupito. Demoledores y demoledoras. En un ratito comienza la transmisión, en media hora más o menos, comienza la transmisión de de Juan Antonio Aguilar. Fernando Moragón el día de ayer. Ahora en un rato, Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano, nuestro canal amigo, el canal de MP Geopolítica, debajo el enlace, no lo desaprovechen y nosotros los abandonamos hasta el día de mañana cuando, como todos los domingos, realicemos la charla dominical con Fernando Moragón aquí. Por favor, ayúdennos con la suscripción, compartiendo, con el like, si nos quieren ayudar a través de PayPal o de una membresía mucho mejor. De lo contrario, simplemente ayudándonos a la difusión, realizando la compartición, como llaman, realizando el compartir de nuestros contenidos, nosotros agradecidos eternamente porque eso nos ayuda contra la censura y también genera la posibilidad de que podamos realizar nuestro trabajo, básicamente la difusión del análisis geopolítico y geoeconómico desde una perspectiva crítica. Demoledores y demoledoras, en media hora nada más, Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano de MP Geopolítica y nosotros los abandonamos hasta el día de mañana. Beatriz Pulido, muchas gracias como siempre por la moderación en el chat. Un beso y un abrazo hasta mañana. Chao.